Entonces, ¿por qué estamos tan interesados en los problemas de optimización? Porque lo que queremos hacer ahorita es tener un uso óptimo de los recursos, y como los recursos son escasos, uno realmente no puede utilizar todos los recursos que uno quisiera para tener una mayor utilidad posible, si no tenemos, digamos, limitaciones de inventario, o en algún momento, si ya hay muchos productos en el mercado, el precio de venta empieza a disminuir. Y luego en otros problemas donde queremos diseñar materiales o algunos objetos, tenemos una cantidad limitada de material. Lo que queremos hacer ahí es que queremos maximizar el volumen o el tamaño de ese objeto utilizando una cantidad fija de material. Entonces, prácticamente, digamos, el curso de cálculo diferencial tiene dos principales aplicaciones. Todo el tema de derivadas termina en el trazo de curvas. Como pudieron ver, ahí necesitábamos segunda derivada, primera derivada de los extremos relativos, los puntos de concavidad y también la información de asíntotas, todos temas de cálculo para poder trazar curvas. Y el otro gran tema de trazo de cálculo diferencial es optimización, o que aquí, digamos, hay dos tipos de optimización. Puedo maximizar el valor de una función o puedo minimizar el valor de una función. Entonces, ahorita lo que queremos ver es que valores que queremos maximizar son, por ejemplo, la utilidad, los ingresos, también, digamos, como el volumen de un objeto. Y luego lo que queremos minimizar son cuestiones como los costos, la cantidad de material utilizado, y minimizar el uso de los recursos. Entonces, no importa si estamos maximizando o minimizando el valor de una función, lo que va a pasar es que vamos a tener varias variables de decisión. Entonces, en un problema de optimización hay una o más variables de decisión. Estas variables de decisión en realidad se conocen como variables dependientes, o sea, solo que en el contexto de optimización se les da también el nombre de decisión porque uno decide qué tanto tener de X y luego uno después escoge un X que maximice o minimice el valor de estas funciones. Entonces la idea es que podemos tener algo así como encontrar el valor máximo absoluto de Y es igual a f de X. En el caso que hay dos o más variables, generalmente hay una restricción. Entonces puede que en algún momento tengamos que encontrar el valor máximo de esta función, f de x, y, pero luego no puedo producir tanto x y y como pueda, sino puede que en algún momento tengamos una restricción. Esta restricción puede ser de que tenemos que consumir exactamente esa cantidad de material, o tenemos que tener un volumen constante, o en el caso de un contexto económico, digamos, si eso lo pensamos como una función de utilidad, aquí la gracia sería que nuestra restricción es una restricción presupuestaria. Entonces uno tiene un presupuesto para gastarse en los dos bienes, entonces uno no puede comprar cuanto uno quiera de los dos bienes, porque al comprar más de X uno va a tener que comprar menos de Y. Este SA significa sujeto a. Entonces la idea es que cuando ya tenemos estas funciones y es igual a f de x o f de x, y, estas son funciones objetivo. Entonces la idea de todos estos problemas es que para encontrar, digamos, el valor, los extremos absolutos, uno generalmente piensa como candidatos a los números críticos y a los extremos del intervalo.
Y entonces solo entre estos tres tipos de números van a haber extremos absolutos. Y ya luego lo que uno hace es que uno utiliza una prueba de la segunda derivada para verificar si uno tiene un máximo relativo. Máximo relativo corresponde a una derivada segunda derivada menor que 0. Y el mínimo corresponde a una segunda derivada positiva. Entonces, si todo nos va bien, van a ver que generalmente en estos problemas de optimización solo va a haber un número crítico y las funciones casi que van a ser, digamos, o cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Entonces, el análisis se va a simplificar un montón acá. Pero lo que sí es que antes de ponernos a hacer todos los problemas, voy a escribirles las 3 o 4 estructuras que hay para trabajar un problema de optimización. Entonces los tipos de problemas de optimización que pueden tener es, digamos, si tienen una sola variable de decisión, y que no tenemos restricción en el intervalo. Entonces aquí lo que hay que hacer es que tenemos que encontrar los números críticos y luego tengo que realizar la prueba de la segunda derivada. Y aquí si nos vamos a ir con la prueba de la segunda derivada y no con el diagrama de signos, porque de primero algunos de estos problemas de optimización sí tienen funciones un poco más complicadas donde trabajar el diagrama de signos. Y la segunda razón es que ahorita no estamos tanto interesados en el trazo de la curva, sino solo en dónde va a estar el punto más alto o más bajo de la curva. Entonces muchas veces van a ver que para que estos problemas de una sola variable de decisión y con el intervalo abierto, una función como maximizar el valor de y es igual a f de x, muchas veces solo nos va a quedar un único número crítico. Entonces si hay un único número crítico, este es un mínimo absoluto. Bueno, voy a poner o es un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Entonces van a ver que con estos problemas vamos a estar teniendo prácticamente un solo número crítico. Pero con estos problemas más que todo van a ver ahí que las funciones son como parábolas. Y ahí es donde se plasma, digamos, la escasez de los recursos, que llega un momento que ya no pueden avanzar más porque tienen limitaciones de recursos o al tener, digamos, marginalidades decrecientes, ya llega un punto que produciendo más, su utilidad marginal se vuelve negativa. Entonces, el segundo problema también, digamos, es bastante parecido a este. Una sola variable y un dominio restringido. Este también, digamos, tiene su relevancia física porque hay veces, digamos, que queremos maximizar o minimizar el valor de esta función, pero muchas veces decimos, no quiero que estos valores de números x sean negativos, entonces uno pone, bueno, entre 0 y otro número. Aquí lo voy a hacer un poco general, voy a decir que x está entre a y b. Entonces, si tenemos este tipo de problema, lo que va a pasar es que solo encontramos los números críticos y luego utilizamos el método del intervalo cerrado, que se les decía que evaluaran a la función en f de a, en el número crítico y en f de b. No sé cuántos números críticos hay, pero en todo caso, digamos, el más alto de toda esta lista es el máximo absoluto. El más grande entre esta lista. Entonces, solo para hacer esto un poco más explícito, podemos tener otros números críticos. Y el más pequeño
es el mínimo absoluto. En esta lista. Voy a borrar el entre. Entonces, vamos a... sí, corremos acá. Ahí está. Ahí entregaron hoy personas el laboratorio, Mario. Ahorita todavía, digamos, si no han entregado su laboratorio, todavía lo pueden entregar durante este periodo de clase. Tal vez se les ha de haber olvidado y si no lo quisieron entregar, pues digamos está bien. Más que todo utilicen el laboratorio para practicar. Ninguno. Entonces, borrémosle el correlativo, Mario. Entonces, que para el siguiente lunes ese sea el mismo laboratorio 12. Pues, ¿para qué vas a tener una columna de ceros? Bueno. Es el 14. Entonces, sí, entonces para el otro lunes 14 y este nunca existió. Entonces, el último problema es el que más me va a gustar trabajar en este curso, porque vamos a tener dos variables y una restricción. Estos son bastante realistas. Y estos posiblemente ya los han visto en economía. Un poquito... no, todavía no les toca micro. Sí, yo creo que ahorita todavía ustedes se salvan de un análisis más riguroso de estos problemas de optimización. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una restricción que va a ser también una función de dos variables igualada a una constante. Entonces, como pueden ver ahorita... alguien mandó algo en el chat. No, ya no, Diego. Pero yo creo que igual vas bien de zona. Mejor aprovechen el laboratorio del lunes. El laboratorio del lunes lo vamos a hacer más... Van a tener más tiempo para trabajarlo. El feriado de noviembre nos vino a destruir la realización del laboratorio. O si te estás poniendo muy las pilas, pues que lo entregue antes del laboratorio, Diego. Antes de que termine la clase. Sí, no creo. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo bonito de este problema de optimización? ¿Qué problema tenemos con este problema de optimización? Ahorita solo estamos acostumbrados a trabajar con funciones de una variable. Entonces, la idea de estos problemas que tienen de restricciones es que lo que vamos a tener que hacer acá es que hay que usar la restricción para reescribir u como una función de una variable. Entonces, obviamente va a cambiar esta función, ya no va a ser f de x, y, sino va a ser igual a un nuevo f de x o igual a un f de y. Este lo estoy poniendo como paso 0 porque ya después, digamos, se repiten los mismos pasos. Números críticos y la prueba de la segunda derivada. Y aquí también vamos a tener la suerte de que generalmente vamos a tener un único número crítico. Entonces, con un único número crítico, hay garantizado un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Entonces vamos a finalmente empezar a hacer problemas. Voy a hacer el primero, que ese sí está resuelto en el documento que les compartí, pero ese es un problema muy básico. Solo quiero que lo trabajemos para que miren cómo se trabajan los problemas de optimización. Y siempre vamos a tener problemas donde hay trade-offs, hay disyuntivas. Uno quiere tener más grande una variable de decisión, pero la otra se va volviendo más pequeña. Entonces uno tiene que buscar como que una utilización de compromiso entre x y y. Entonces aquí tengo que la suma de dos números positivos es igual a 40. Y luego lo que quiero preguntar acá es cuál es el mayor valor posible del producto de los dos números.
Entonces este está bien interesante porque ahorita, como pueden ver, y esto es lo que hace todavía un poco más difíciles los problemas de optimización, que a uno no le dan la función que uno tiene que maximizar. Entonces podría decirles que en todos estos, ya sea tipo A, B o C, hay que construir, cuidado, se mira bien esto, ahí estamos, hay que construir las función objetivo y restricción antes de encontrar los números críticos. Entonces aquí tenemos que deducir las funciones. Entonces uno puede decir, bueno, la suma de dos números positivos es x más y es igual a 40. Y ahí pueden ver que tenemos como una especie de función de dos variables o una ecuación. Entonces esto parece que es restricción, pero miremos qué nos están diciendo acá. Y van a ver que generalmente en estos problemas voy a tratar de ser lo más explícito posible para que se diga cuál es lo que tienen que maximizar o minimizar. Entonces cuando digo mayor valor, aquí me falta un valor posible del producto de los dos números. Entonces aquí no sé exactamente a qué es igual el producto, pero sí sé que el producto, vamos a llamarle P mayúscula, es igual a X por Y. Entonces, ¿cuál es la gracia aquí? Ya con esto ya tengo planteado mi problema de optimización. Y generalmente lo que uno hace es que la función objetivo uno la pone primero y la restricción uno lo pone al lado derecho o lo pone debajo de la función objetivo. Entonces ahorita vamos a ser un poquito más detallados. Ya después para los otros problemas no vamos a ser tan detallados. Entonces, ahorita solo por curiosidad, digamos, pongámonos glotones y digamos que quiero que y sea igual a 40, porque si tienen un número grande en el producto, lo mejor es tener x y y tan grandes como sea posible. Entonces en algún momento podemos conjeturar que para maximizar ese producto quiero que y sea igual, pongamos a 39, porque aquí dicen números positivos. Entonces el problema es que como x más y tiene que sumar 40, al seleccionar y es igual a 39, x va a ser igual a 1 y este producto va a ser igual a 39. Entonces les queda ahí un número relativamente grande, pero lo que pueden ver es que si tienen un y menos, aumenta x en 2 y luego 38 por 2 nos está dando 76. Entonces todo pareciera apuntar a que vamos a tener que tener unas cantidades bien balanceadas para x y y. Pero ahorita lo que voy a hacer es que en vez de andar haciendo este juego, porque a qué horas me voy a poner a evaluar las 40 combinaciones que hay, es que lo que voy a hacer es que ya teniendo esta función objetivo y la restricción, voy a reescribir esta como función de una sola variable. ¿Cuál y cómo? Lo que hay que hacer acá es que la restricción hay que resolver para x o para y. Entonces si tengo que x más y es igual a 40, esto es lo mismo que decir que y es igual a 40 menos x o x es igual a 40 menos y. Entonces aquí quedan dos pasos a criterio de ustedes. Pueden sustituir y quedarse solo con x, o pueden sustituir x y quedarse solo con p como una función de y. Generalmente voy a estar tratando de despejar para y. Aquí la clave en realidad es ver para cuál de las variables es más fácil despejar. Entonces voy a agarrar este y ese lo voy a sustituir en la función objetivo, que es el producto entre los dos números. Este problema lo estoy haciendo incluso más largo como está ahí resuelto en el documento que les compartí, pero lo que pasa es que quiero compartirles todos los detalles. Entonces P es igual a X por Y, pero como encontré que Y es igual a 40 menos X,
Aquí tengo 40 por x menos x al cuadrado. Ahora no solo se vuelve una variable, sino ya vemos de que aquí ya se mira más por qué, digamos, ese producto no puede crecer tanto como uno quiere. Tenemos una parábola que abre hacia abajo. Entonces, en algún momento en esta parábola, donde está su vértice, va a estar el máximo relativo. Entonces, en vez de adivinar, voy a derivar. Voy a encontrar los números críticos. Aquí les recomiendo a la hora de derivar que la función esté simplificada, porque si no van a tener que hacer una regla del producto. Entonces aquí tengo 40 menos 2 por x. Es igual a 0. Y aquí lo que nos va a pasar es que x, bueno, voy a poner 2 por x es igual a 40 y x es igual a 20. Entonces, aquí no solo encuentro cuánto vale x, sino también voy a encontrar cuánto vale y. Entonces, y es igual a 40 menos 20. Y como van a ver, este es el valor. Estas dos combinaciones nos van a dar el producto máximo entre los dos números, como era de esperarse. Porque si tenemos ya un 19 y un 21, ese producto va a ser menor. La idea es que los dos estén balanceados. Si tuviéramos acá 2 por x más y o x más 3 por y, ahí estos ya cambiarían de valor. Entonces, x es igual a 20, y es igual a 40. Lo último que me falta para saber que este es un máximo es realizar la prueba de la segunda derivada. Entonces, ¿qué sucede acá? P doble prima de x es igual a menos 2. Y como pueden ver, esta función siempre es cóncava hacia abajo. Entonces, como es siempre cóncava hacia abajo, aquí este punto 20,20, ahí es donde vamos a tener el máximo absoluto. Entonces, pueden ver de que generalmente así les va a quedar bastante fácil la prueba derivada. Además, solo hay un único número crítico. Entonces, lo que voy a decir es que hay un máximo absoluto en x es igual a 20 y y es igual a 20. ¿Cuánto vale el producto máximo? Entonces esto también nos interesa, no me interesa saber, no me interesa solo saber cuánto valen x y y, sino también cuál va a ser el mayor producto. Entonces el producto máximo es igual a 20 por 20. Y esto es igual a 400. Entonces vieron qué bonito. Este lo expliqué bien despacio, pero lo que pasa es que sí quiero que se vayan familiarizando. Aquí sí hay que hacer un poco de trabajo, igual que en el tema de gráficas. Pero lo que me gusta es que ya media vez uno construye la función objetivo, uno se queda con problemas de optimizar funciones a optimizar relativamente fáciles. Entonces una persona puede gastar $9,000 para acercar una porción rectangular de su terreno. Pensemos esto como que la persona es un ganadero, tiene su finca en Escuintla o, bueno, si son dólares, está en Estados Unidos y lo que pasa es que quiere cercar su terreno para que ahí esté parte de su ganado. Y aquí es donde viene lo interesante, digamos, esto no siempre pasa, y él quiere cercar un terreno, pero es un terreno que está al lado de un río. Posiblemente para que el ganado pueda tomar agua del río. Entonces, esta parte donde está el río se va a usar como una cerca, como un lado de la cerca. Entonces, luego viene lo interesante, porque uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que realmente queremos maximizar o minimizar acá? El costo de la cerca
paralela al río es de $15 y el costo para los dos lados, para los otros dos lados, es de $9 por pie. Entonces la idea aquí es de que queremos encontrar las dimensiones del terreno con el área máxima. Y aquí, como les decía, estos problemas son un poco ficticios, pero si empiezan a recolectar los datos, van a poder, en algún momento, si tienen que lidiar con un problema similar a este, van a ver que se trabaja igual, solo que los números van a cambiar. Entonces, ahorita sí, digamos, con este problema, todos los problemas que tengan figuras geométricas, ya sea figuras planas o sólidos, necesitamos realizar un diagrama. Entonces, no sé exactamente dónde está el río y aparte, digamos, aquí estamos haciendo un supuesto bien fuerte. Estamos suponiendo de que el río es prácticamente recto y que aquí nos está torciendo. Tal vez es un río artificial. Entonces la idea es que aquí va a haber una cerca que es de longitud Y y aquí van a haber otras dos cercas de longitud X. Entonces la idea es que ¿cuál es el área de este rectángulo? Entonces ahorita cabal hay un paso cero. El problema, bueno, el paso cero es diagrama y el problema de optimización. Entonces, lo que quiero aquí es maximizar esta área, que como es un rectángulo solo es base por altura. Entonces, obviamente lo que nos conviene acá es no tener un terrenito tan delgado de un lado y luego que tengamos el gran lado X. Porque este es otro diseño válido. Uy, vámonos aquí. Pero lo que pasa es que aquí va a ser demasiado pequeño este terreno. Y también podemos hacer otro bien delgado pegado al río. Entonces aquí como que la idea es que casi que tengamos un rectángulo acá. Pero luego, ¿cómo vamos a poder encontrar cuándo tienen que medir X y Y? Tenemos de que si estamos paralelos al río, este lado nos cuesta 15 por pie. Entonces aquí tengo un costo 15 por Y más 9 por X más 9 por X. Y aquí, como no tenemos cerca, aquí nos va a costar 0. Entonces, ¿qué sucede ahora? Esta obviamente no es la variable que vamos a optimizar. No vamos a encontrar el costo mínimo. ¿Por qué? Más que todo por el contexto del problema. Aquí dice una persona puede gastar $9,000. Entonces, este es nuestro problema de optimización. Aquí la función de costo la voy a borrar. Y voy a decir que todo esto es igual a 18 por X más 15 por Y es igual a 9,000. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Borremos esto. Igual es similar 15 por Y más 18 por X. Entonces ahora expresemos la función como función de una sola variable. Se me olvidó poner de que esto es igual a 9,000. Se mira un poco feo así, pero dejémoslo así. Entonces, aquí puedo despejar para Y o para X. Van a quedar al principio unas fracciones, pero luego van a ver que se van a simplificar. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que voy a agarrar la restricción. En el primer problema, resolví para
para y. Yo creo que aquí voy a resolver para x solo para que miren cómo se trabaja con el área como función de la segunda variable independiente. Entonces tengo que dividir 90 entre 18, esto nos da 5. Y luego aquí tengo menos 15 dividido 18 por y. Aquí yo creo que esta fracción la puedo simplificar a 5/6. Nos quedó una fracción, pero igual van a ver que se va a poder trabajar bien el problema. Y aquí puse ese 9000 para que todo nos quede entero. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora vamos a sustituir esta y en la función de área. Entonces aquí es igual nuestra área. 500 menos 5/6 por y. 500 por y menos 5/6 por y al cuadrado. Y otra vez vieron. No les sorprendan que en varios de estos problemas tengan parábolas o funciones que son casi parábolas. Entonces ahora ya puedo encontrar números críticos, mi área máxima, las dimensiones del terreno, no sé si eso está muy fácil, Mario, están calladitos. O es porque tienen examen mañana, yo creo que eso es lo que les pasa, están asustados. Entonces, aquí es igual a la derivada de a, 500, menos 5/3 por y igual a 0. Entonces, ¿esto qué significa? Y, 5/3 de y es igual a 500. Y ahorita lo que van a ver es que si multiplico por 3/5 ambos lados de la ecuación, tengo 1500 dividido 5, 300, o 500 dividido 100 por 3, 300. Entonces van a ver que este va a ser el lado más grande, porque para construir este lado solo me cuesta 15, mientras que para construir estos, los costos en realidad son 18, porque no puedo construir solo un lado X y luego dejar el otro sin cerca. Entonces, ¿cuánto vale X? Aquí tengo esta ecuación. X es igual a 500 menos 5/6 por 300. Entonces aquí tengo 500. 300 dividido 6 es 50, por 5 es 250. Entonces aquí tenemos las dimensiones del terreno. 250 de largo por 300 de alto. O de ancho, como quieran. ¿Y cuánto vale esta área máxima? Esta área máxima podemos usar ya sea esta función de dos variables o podemos usar esta otra. Pero recuérdense que aquí en realidad todo esto que está dentro del par de paréntesis es x. Entonces solo voy a decir que mi área máxima es igual a 250 por 300. Entonces aquí tengo 75 y luego 3 ceros. Se me olvidó mandarles la encuesta, pero se las voy a mandar el fin de semana. Entonces, ¿por qué este es el máximo absoluto? Este es un máximo absoluto porque la segunda derivada de esta función, como pueden ver, es igual a menos 5/3. No importa qué número tenga acá, aquí siempre lo que importa es el signo, que sea un número negativo. Entonces, como esta función siempre es cóncava hacia abajo, vamos a tener que este es un máximo absoluto. Entonces, como pueden ver aquí, la prueba de la segunda derivada ya es más una formalidad. Podríamos haber hecho primera derivada, pero lo que pasa es que no estoy tan interesado en saber si este es un extremo relativo, sino estoy más interesado en saber si es absoluto.
Entonces, por esa razón, y aparte, digamos, esta función es más fácil hacerle su segunda derivada que hacer un diagrama de signos para este. Entonces, muy bien. Pasémonos al segundo problema. Después del segundo voy a preguntarles si tienen alguna pregunta para estos tres problemas que he hecho. Una lata de aluminio con tapa superior y aquí es donde se vuelven un poquito difíciles. Debe tener un volumen fijo de 250 pi centímetros cúbicos. Uy. Y yo creo que aquí tal vez hice un supuesto un poco fuerte. Mejor hubiera hecho una lata cilíndrica de aluminio. O sea, prácticamente todas las latas son cilindros, pero por ahí hay unas latas con diseños interesantes. Entonces ahorita lo que quiero hacer de primero es encuentre el volumen y área superficial de la lata, que en este caso es un cilindro. Entonces aquí hay algo que es un poco desafortunado, este problema, que de primero, ¿por qué uno tiene que encontrar el área superficial? Entonces uno tiene casi que tener una muy buena visualización de cómo es una lata de soda o de... bueno, como este es de aluminio, yo creo que es más como una lata para guardar productos enlatados como verduras, frutas. Entonces la idea es que, ¿por qué aquí estoy hablando de área superficial? Quiero que este cilindro tenga un espacio interior para que ahí pueda colocar el producto. Entonces este no es un cilindro sólido, es un cilindro hueco. Ahora obviamente aquí hay un pequeño espesor, pero este no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces la idea acá es que les estoy diciendo quiero una lata con exactamente este volumen. Estos son como 750 centímetros cúbicos, aproximadamente el volumen de una botella de vino. Entonces la idea es que quiero tratar de hacer esta lata con la menor cantidad de material posible. Entonces obviamente no quiero una lata tan delgada. Puede que es bastante posible que estas dos latas tengan el mismo volumen, pero aquí estoy usando más material porque estoy usando más en los lados. Entonces tengo que encontrar el volumen porque el volumen es igual a 250 por pi. Entonces necesito la altura del cilindro y el radio. Y esta altura y radio la puedo escoger como yo quiera, porque la idea es que ustedes tienen la máquina que hace las latas, que corta el aluminio. Entonces aquí vamos a tener que el volumen es igual a el área de la tapadera, pi por r cuadrado, por la altura. Bueno, y ahora aquí en realidad esta parte de aquí está tapada. Entonces sí, esta es más una lata de conservas. También una de gaseosas. Entonces, ¿cómo encuentro ahora el área superficial? Como pueden ver, esta lata tiene tres superficies. Entonces están las... ¿Quién era? Olaf. Dirkmatt. Ok. Entonces aquí tenemos tres superficies. Las dos tapaderas, que son circunferencias. Entonces, como son circunferencias, estas van a tener... Bueno, en realidad son círculos, porque estas están llenas.
Estas sí son sólidas. Estas tienen área de pi por r al cuadrado. Y hay dos de ellas. Entonces ahorita ya de área tengo 2 por pi por r al cuadrado. El cuerpo de la lata es bien interesante porque lo que vamos a ver es que si la desenrollamos, vamos a tener un rectángulo. Pero lo único es que cuánto más va a medir esta base. Como pueden ver, lo que estoy haciendo ahí es desenrollar una circunferencia. Una circunferencia tiene un largo o perímetro de 2 por pi por r. Entonces aquí es donde entra en juego cómo desenrolla uno las tapaderas. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que ya tenemos otra área. El área del cuerpo es 2 por pi por r por h. Entonces sumo estas tres áreas y lo que voy a obtener es que el área es igual a 2 por pi por r cuadrado más 24, más 2 por pi por r por h. Muy bien, entonces todo esto es lo que quería encontrar. Entonces ahorita quiero escribir el problema de optimización. Entonces, aquí si vemos esto, no sabemos en realidad qué es lo que tenemos que maximizar o minimizar. Solo porque puse acá 250 por pi centímetros cúbicos, esta se iguala. Entonces, la que se iguala pasa a ser restricción y la otra pasa a ser variable de decisión, variable de función objetivo. Entonces, aquí lo que quiero es minimizar esta área. 2pi por r cuadrado más 2pi por r por h sujeto a... Uy. Vamos a ver qué pasa aquí. Ay. Pi por r cuadrado por h igual a 250 por pi. Sí. Ajá. Sí, 303. Voy a salir aquí a 303. Sí. Bueno. Andrea, aquí. Solo vamos a dar una pausa de 2 minutitos. Ahora estoy viendo tu mensaje. ¿Y eso que te veniste, Rui? Tengo parcial. ¿Estás saliendo del parcial? No voy a entrar. Ah, ya. ¿Y qué parcial es? Física. ¿Y te dan más, pero? ¿Quién entró? Marcel. Rudy. Rudy. Ok, veniste, entonces. Me disculpo, solo tenía que firmar unos documentos críticos. Entonces, como les decía, tengo que minimizar esta área y tengo que usar tengo que estar sujeta a esta restricción de volumen. Y digamos, como ustedes son ingenieros, saben que todos estos productos, las latas, la compañía va a ser más rentable entre menos material utilice la lata. Incluso otras optimizaciones que se pueden hacer es tratar de hacer ese grosor lo más delgado posible para todavía ahorrarse más material. Como función de una sola variable. Excelente. Entonces, ¿qué? Una pregunta. ¿Sí? Perdón. Digamos, eso de que tenemos que minimizar A, lo intuimos precisamente por eso que nos explicaba la lógica de querer ahorrar material, o en el problema nos dice. Yo voy a tratar de que digan el problema. Pero hay veces que
los problemas tienen una... Sí, Mario. Sí, tal vez sí proyectamos ahorita. No sé Ah, sí. para... Sí, me disculpan. Entonces, sí, voy a proyectar ahorita porque vino un estudiante. Entonces, voy a tratar de que en todos estos problemas se encuentre la lata que minimice la cantidad de material utilizado. Eso sí voy a tratar de hacer. Pero lo que pasa es que sí es necesario tener aquí el contexto, porque hasta el contexto les va a permitir saber si la solución que están obteniendo tiene sentido o no. Entonces sí es bueno verlo y tener un buen concepto para poder hacer estos problemas de optimización. Ahí estamos. Entonces me disculpo, está un poco cortada, pero ya vino Rubén. Ahí estamos. Muy bien. Excelente, entonces, porque en realidad lo más importante de los problemas de optimización es el planteamiento. Y aquí sí, desafortunadamente, sí quiero que planteen, porque si no plantean, no solo el problema va a ser más sencillo, sino que en realidad no están haciendo la parte más interesante de los problemas de optimización, que es cranearse cómo construir estas funciones. Entonces, muy bien, voy a utilizar la restricción. Y aquí hice una trampa, como pueden ver, porque ¿por qué puse el volumen 250 pi por centímetros cúbicos? Más que todo para que se cancelen estos pis. Y también porque en realidad, digamos, una lata tendría que tener un volumen que incluya pi, porque siempre vamos a tener el radio de un círculo involucrado en la tapa. Entonces, ahorita tenemos dos alternativas. O digo que h es igual a 250 dividido r al cuadrado, o digo que r es igual a 250 dividido h raíz cuadrada. Entonces, puedo hacer cualquiera en cada uno, puedo reemplazar h o r en la función de área. Si reemplazo r, voy a tener en algún momento una función como 250 dividido h contra una función raíz cuadrada de 250 dividido raíz cuadrada de h por h. Entonces eso suena medio complicado, tener que lidiar con raíces cuadradas. Este se mira más bonito porque todo nos queda como potencias, un r cuadrado acá y un 1 dividido r. Entonces voy a usar esta, pero en realidad pueden usar esta otra. Entonces vamos a sustituir h en la función de área. Entonces aquí es igual ahora a mi función de área. Ahora solo va a depender de r. 2pi por r cuadrado más 2 por pi por r por 250 dividido r cuadrado. Más 500 por pi dividido r. Y aquí es otra vez donde miran las disyuntivas. Porque una gran trampa que pueden hacer es hacer esta parte lo más delgada posible. Ahí se ahorran un montón de material teniendo círculos más pequeños. Pero el problema es que la altura se les va a disparar. Entre más pequeño sea el radio, la altura va a ser más grande. Entonces les va a quedar una lata delgadísima. Y aquí sí van a desperdiciar un montón de material. Como las yardas de cervezas de clúster, que se miran muy grandes, pero en realidad es poca cerveza. Sí. Ah, sí, la jirafa. Ay, no, la jirafa es lo peor porque se pone al tiempo. Entonces pueden hacer esto. Pero entonces lo que dicen, no, aquí la clave mejor es ir cortándole la altura, porque entonces ya me ahorro el material para hacer la lata. Pero si hacen eso, también van a tener que hacer el radio de la lata más grande. Entonces les va a quedar algo bien gordo, como, no sé, un recipiente de agua para perritos. Sí, una lata de sardinas, gracias Mario, sí. Entonces con estos dos están desperdiciando demasiado material. Entonces la gracia es tener un nivel intermedio. Pero ¿cuál es ese nivel? Lo voy a obtener primero encontrando la primera derivada. Aquí, como pueden ver, también curiosamente esta función solo está definida para radios positivos. Es imposible construir un volumen con un radio cero. Entonces tengo 4 por pi por r menos 500 por pi dividido r cuadrado.
Entonces todo esto es igual a 0. Y luego tengo que resolver para r. Entonces voy a tener que 4 por pi por r es igual a 500 por pi dividido r al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a multiplicar r por r al cuadrado para obtener un r al cubo. Y del otro lado voy a dividir 500 por pi dentro de 4 por pi. Y todo esto lo hice intencional. En realidad los problemas de la vida real no van a tener una respuesta tan exacta como esta. Pero la idea es que cuando ya, digamos, conozcan más del tema de optimización y hacen un poquito de programación, pueden entrenar una computadora que haga todo esto. Y ya, digamos, si en algún momento cambian el volumen de las latas, como pasó con la cerveza Gallo, que empezaron de 12, luego de 16 y por último de 24, ya dependiendo de los volúmenes van cambiando esas dimensiones. Entonces tenemos que el radio es igual a 5 y luego la altura. Bueno, aquí yo creo que la instrucción D es encuentre los números críticos. Aquí en realidad estos pasos no hay que ponerlos poco a poco, sino se pueden hacer todos de un solo. Solo estoy poniendo estos incisos para que nos podamos hacer una pausa. Entonces, la altura es igual a 250 dividido r cuadrado, o en este caso ya dividido 25. Y aquí les queda que la altura es igual a 10. Y generalmente eso pasa con las latas. Van a ver que la proporción entre altura y radio es como de 2 a 1. Entonces, nítido, ya tengo aquí las dimensiones de la lata. Y luego lo que tengo que hacer es encontrar el área mínima. Y vamos a comprobar que es un mínimo absoluto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el área mínima? Puedo utilizar esta función de área que tengo acá, o puedo utilizar la original. Entonces voy a encontrar cuánto vale el área cuando el radio es igual a 5. Entonces esto va a ser igual a 2 por pi por 25 más 500 por pi dividido 5. Entonces aquí voy a tener 50 por pi más 100 por pi. Como pueden ver, esto está también bien balanceado. Obviamente siempre vamos a usar un poquito más de material en la lata porque ahí es donde va a estar el líquido o los vegetales o frutas que van a tener en conserva. Entonces este es el área mínima. Y con esta van a poder construir una lata con 250 por pi centímetros cúbicos de volumen. Y ya casi terminamos este problema. Ahora, ¿cómo compruebo que este es un mínimo absoluto? Utilizo la prueba de la segunda derivada. Sí, porque aquí podría ser diagrama de signos, pero es un poco más trabajado. Entonces, ¿qué sucede acá? La derivada de 4 por pi por r es igual a 4 por pi. Y luego la derivada de esta función es 500 por pi por r a la menos 2. Entonces esto va a ser 500 menos 500 por menos 2 más 1000 por pi dividido r al cubo, porque la potencia disminuye de r menos 2 a r a la menos 3. Entonces, si quieren pueden sustituir aquí el radio igual a 5 y ver que 100 dentro de 125 es 8, 4 por pi más 8 por pi, 12 por pi les da un número positivo. O aquí también es donde pueden usar, digamos, el contexto del problema. ¿Por qué siempre va a ser esta función cóncava hacia arriba? El primer término es positivo y el segundo también, porque el radio a pura fuerza tiene que ser positivo. Un radio negativo sí no tiene nada de sentido. Entonces, esta función siempre es cóncava hacia arriba.
Y lo que vamos a tener acá es un mínimo absoluto. Muy bien. Entonces, ¿vieron qué bonito problema? Entonces, yo creo que me va a dar tiempo de hacer uno más. Tal vez puedo empezar el cuarto. No estoy muy seguro. Hagamos el tercero y este lo quiero hacer porque... Uy, ¿qué pasó acá? No está bien. Una caja se construye al cortarle 4 esquinas cuadradas a un rectángulo y doblando las pestañas. Yo creo que ese problema lo vamos a ver ahorita cómo sale redactado en el libro. Entonces, y estas esquinas van a ser cuadradas. Entonces, obviamente la idea acá es que vamos a ver cuál es la variable que vamos a tener que escoger para tratar de construir una caja. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí es donde yo creo que un dibujo es preferible a 1000 palabras. Bueno, en realidad lo que vamos a cortar es un cuadrado. Vamos a utilizar un cuadrado y vamos a doblar las pestañas. También yo creo que se puede hacer con un rectángulo, pero ahorita por el momento dejémoslo así. Entonces, ¿qué sucede? Originalmente este era un cuadrado. Sí, este está como un cuadrado. Pero lo que pasa es que voy a cortar estos cuadrados que van a tener lados iguales a X. Porque si yo hago esto, entonces puedo doblar estas pestañas y puedo obtener este tipo de caja. Ahora esta caja de encima no va a tener tapadera. La perspectiva está aquí un poco mal, pero pueden ver de que si doblan esta se va a levantar como esta y esta se va a levantar como esta. Y aquí va a haber un espacio, posiblemente para guardar el regalo. Entonces, lo que quiero hacer acá es encuentro una expresión para el volumen de la caja. También se me olvidó indicar que el cuadrado cuando uno no lo corta, todos sus largos son iguales a L mayúscula. Entonces esto va a ser importantísimo para encontrar las dimensiones de esa caja. Entonces, ¿cómo voy a encontrar estas dimensiones? Como pueden ver, vamos a tener que ir midiendo cuánto mide cada una de estas pestañas. Entonces lo que nos va a pasar acá es que esta pestaña mide X, entonces esto es como la altura aquí de la caja es X. Pueden verlo acá porque entre más la pueden hacer más alta si todavía hacen un corte más grande. Ahora, ¿cuánto mide el ancho? Si aquí tengo L mayúscula y le estoy restando aquí X y aquí le estoy restando X, entonces esto de acá va a medir L menos 2 por X. Entonces esto es lo que tendría acá. L menos 2 por X. Pongámosle ancho. Y luego, como los cortes son cuadrados, tengo que encontrar el largo de esta caja, el cuánto mide esta pestaña. Uy, ay, se me olvidó poner el cargador. Qué clase más cortada el día de hoy. Si no, ahí se nos va mal, pero igual vayamos despacito y tranquilos, porque estos problemas sí cuesta digerirlos un poco. Entonces, como les decía, aquí también este largo es igual a L menos 2 por X.
Entonces, obviamente esta caja va a ser un cubo. Entonces, encontrar el volumen de un cubo es fácil. Bueno, en realidad no es un cubo, es más como un paralelepípedo, porque tienen dimensiones diferentes. Pero igual, el volumen de una caja es base por altura por ancho. Entonces tengo que mi volumen es igual a x por L menos 2 por x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Otra vez el contexto del problema. Lo que les estoy dando es ya el cuánto vale el material. El material es de L por L. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí armar una caja. Entonces la gracia es armar una caja con el mayor volumen posible. Si hago estos cortos muy grandes, entonces otra vez me vuelve a pasar que me puede quedar la caja muy delgada de uno de los lados. Y ahí estamos desaprovechando el volumen. Podemos tener todavía un volumen más grande. Entonces la idea acá es que ahora quiero encontrar los máximos relativos y los números críticos de esta función de volumen. Entonces, pero necesito otro pequeño detalle. El dominio físico de la función de volumen. Porque obviamente no podemos hacer un corte más grande que la mitad del largo de la caja. Porque si no, entonces ya la tendríamos como que doblada. Y si se dobla en dos, ya no podemos armar la caja. Entonces aquí lo que necesito es que este volumen sea siempre positivo. Entonces este volumen siempre es positivo cuando x es mayor que 0 o cuando L menos 2 por x es positivo. Entonces de aquí voy a obtener que L tiene que ser mayor o igual a 2 por x o x es menor o igual a L dividido 2. Entonces este ya está bien interesante, porque este nos está diciendo que la función solo va a tener valores positivos si x está entre 0 y L dividido 2. Muy bien, entonces ahora ya puedo resolver el problema de optimización. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que encontrar el valor máximo de esta función de volumen x por L menos 2 por x al cuadrado, sujeto a, bueno, aquí no hay sujeto a, sino más que todo en este intervalo cerrado. Entonces, tenemos que encontrar aquí los números críticos y como van a ver, aquí van a ver un poco más que en los anteriores porque tenemos una función cúbica. Entonces aquí tal vez lo que les recomiendo es derivar con regla del producto. No quisiera perder esta factorización. Aunque también pueden desarrollar este cuadrado y multiplicarlo todo por x. Entonces esto es igual a 1 por L mayúscula menos 2 por x al cuadrado más x por la derivada de esta función, que es 2 por L menos 2 por x por menos 2. Entonces, ahorita necesito simplificar esta derivada. L menos 2 por x al cuadrado. Y yo creo que aquí nos queda menos 4 por x. Sí. Entonces, como pueden ver, aquí también puedo desarrollar esta parábola y todo. Pero aquí hay una gran trampa. El factor de estos dos términos tienen como factor común L mayúscula menos 2 por x. Entonces lo que nos va a pasar acá es que tengo L menos 2 por x en el primer término y en el segundo tengo menos 4 por x. Entonces aquí voy a tener dos números críticos. Uy, aquí sí se mira un poco difícil la prueba de la segunda derivada.
Tienen que estar en términos de x. X es igual a L dividido 2. Y el segundo es X igual a L mayúscula dividido 6. Entonces, ¿cuál de estos va a ser el máximo y cuál de estos va a ser el mínimo o cualquier otro valor que no me interesa? Aquí lo que tendría que hacer es una prueba de la segunda derivada. Pero como pueden ver, sí es un poco trabajada esta prueba de la segunda derivada para esta función. Aquí hay una regla del producto, tengo que desarrollar este producto notable. O puedo usar este. Y entonces lo que voy a hacer es que como el intervalo está cerrado, para encontrar... para encontrar el volumen máximo, lo que voy a hacer es que vamos a usar el método del intervalo cerrado. Que eso es lo que les puse en la instrucción del documento que está en mi U. Rudy, si querías ver cuáles problemas vamos a trabajar hoy y el martes, son estos, vamos por el 3. Ustedes vieron aquí, les puse que utilicen el teorema del valor extremo para encontrar el volumen máximo. Ahí está en mi U. Muy bien. Entonces, en este método recuérdense que tengo que evaluar la función de volumen en cada uno de sus extremos y en cada uno de sus números críticos. Ahora, hay dos números críticos, pero ese también es parte del intervalo, es el extremo derecho del intervalo. Entonces, en realidad solo tengo que evaluar en estos tres números y ver cuál de estos me da el volumen más grande. Como pueden ver, hay dos casos bien absurdos. No hago ningún corte, solo me quedo con la cartulina, con eso no puedo hacer ninguna caja. Entonces aquí el volumen es 0. Lo mismo es si hago un corte bien grande, entonces las esquinas se comen a toda la caja y otra vez nos queda un volumen de 0. Entonces lo interesante acá es que con este sí van a ver de que queda un poquito de x y un poquito del L menos 2 por x. Entonces aquí tengo L dividido 6 por L menos L dividido 3. Y aquí en realidad no importa cuánto vale esto. Aquí lo que importa es que este es el más grande. Y como este es el más grande, aquí es donde tenemos el volumen máximo. Entonces en realidad lo que tienen que hacer con este problema es hago un corte de L dividido 6 en ambos lados de las esquinas. Y el volumen que van a obtener es de L cuadrado dividido 9. Entonces esto es maravilloso porque ahora pueden decidir qué tan grande tiene que ser su cartulina si en algún momento quieren un volumen en específico. Entonces, vamos a ver cómo estamos. Este último creo que solo lo voy a plantear y lo terminamos de hacer el martes. Sí, los otros ya son problemas de economía, esos se van a ir un poco más fáciles. Entonces aquí lo que quiero es un Pyrex, que es un recipiente de vidrio en forma de caja. Con base cuadrada, abierta en el tope, tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos. Entonces aquí lo que quiero es encontrar las dimensiones del Pyrex que minimizan el área
el área superficial del Pyrex. Creo que hemos hecho muchas cajas por el día de hoy. Entonces otra vez voy a volverles a hacer el mismo dibujo. Ahora obviamente aquí pueden ver que hay varias simplificaciones. Si miran un Pyrex no tiene esta forma tan cuadrada, es un poco más ovalado. El mismo argumento se puede hacer para construir un Pyrex ovalado que utilice la menor cantidad de material, pero ahí se complica un poco más porque tenemos que trabajar con elipses. Entonces, ¿qué sucede acá? Este Pyrex quiero que sus lados de su parte baja mida X y X y que tenga de altura Y y que a pura fuerza todo esto sea igual a 500 centímetros cúbicos. X al cuadrado por Y igual a 500. Luego, ¿qué necesitamos hacer? Tengo que ver cuántos centímetros cuadrados estoy usando para cada lado del Pyrex. Entonces, como pueden ver, este Pyrex o caja tiene en total 5 lados. Tiene dos frontales, uno frontal y otro trasero. Estos son Y por X y de estos hay 2. Luego están estos torcidos, que también miden de acá X y de alto miden Y. Y de último está la parte de abajo, el panel de abajo, el fondo. Entonces este fondo sí tiene dimensiones X y X. Entonces de este hay 2 y de este solo hay 1. Habrían 2 de este si el Pyrex fuera también cerrado. Entonces aquí el área A es igual a 2 por Y por X más 2 por Y por X más X al cuadrado. 4Y por X más X al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Y aquí sí les puse la instrucción, que minimizan. Quiero que minimicen aquí el material utilizado. Entonces aquí lo que quiero hacer es minimizar esta área. 4 por Y por X más X al cuadrado, sujeto a un volumen. Todavía me quedan 2 minutitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tengo que resolver para Y o resolver para X cuadrado. Lo que mejor nos queda es resolver para Y. Entonces aquí ya tengo una función de una sola variable. Entonces, ¿qué significa acá? Si Y es igual a 500 dividido X al cuadrado, mi nueva área es igual a 4 por 500 dividido X al cuadrado más X al cuadrado. Pero me faltó aquí el por X. Solo pongamos aquí el por X. Si no, nos cambia dramáticamente este problema. Entonces, ¿qué sucede cuando hago X dividido X cuadrado? Me queda X en el denominador y un 2000 en el numerador. Y vieron, otra vez tenemos ese mismo debate. Si hago muy pequeño X, se dispara aquí el área. Esto se vuelve pequeño, pero si hago el X muy grande, aquí se hace bien pequeño, pero aquí se dispara. Entonces otra vez tengo que encontrar una solución de compromiso. La derivada de esta función es menos 2000 dividido X al cuadrado más 2 por X igual a 0. 2 por X es igual a 2000 dividido X al cuadrado. Hola Daniel. Gracias por venir. De nada. Entonces, como X al cubo es igual a 1000, entonces X mide 10 y Y mide 5. Aquí sí nos quedó diferente el problema del Pyrex. Aquí sí nos quedó más
más bajo que la lata. Entonces estas son las dimensiones, 10 por 5. Y solo para terminar este problema, yo creo que les voy a robar 1 o 2 minutos. Voy a calcular la segunda derivada. La segunda derivada de esta función es más 4000, porque la derivada de x a la menos 2 es menos 2. Menos 2 por menos 2000 nos queda 4000. Por x a la menos 3 o dividido x al cubo. Y más 2. Si quieren pueden meter aquí el 10. Por mí está bien. Igual esto siempre es positivo y como esta función es siempre positiva, la función es siempre cóncava hacia arriba. Y puedo concluir que hay un mínimo absoluto en x es igual a 10. Si no les gusta hacer así la prueba de la segunda derivada, pueden evaluar la segunda derivada en el número crítico. 10 al cubo es 1000, entonces tengo 4 más 2 es igual a 6 y este es un número positivo. Entonces vieron qué bonitos problemas. Se tienden a volver repetitivos, pero eso es más que todo lo que quiero que aprendan de este tema, que aprendan a plantear bien los problemas. Si en algún momento tienen problemas con plantear, entonces ahí es donde se van a tener que enfocar más, porque sí vamos a estar haciendo unos cuantos problemas que involucren geometría. No vamos a hacer los problemas más complicados como encontrar el círculo más grande que cabe dentro de una caja o viceversa. Esos sí ya se vuelven un poco complicados. Y hay unos problemas ahí de física en el libro de cómo colocar dos banderas atadas con un alambre que tienen que tener esos lazos forma de dos triángulos. Entonces van a ver varios de estos problemas que no los vamos a ver. El martes, como sé que tienen corto, entonces no voy a hacer muchos problemas de negocios. Yo creo que ya solo nos quedan como 3 problemas. Entonces,